Señor, que velas por el pobre y al humilde das tu protección. Al que amas le ofreces un tesoro que vale más que el oro, le das tu corazón. Tu Señor, que alumbras mi camino, tú que escuchas siempre mi oración, en tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, se acuna mi canción. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial, Padre nuestro celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste al presbítero San Pío de Pietrelcina la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección al ser asociados a los sufrimientos de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Ageo. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, o Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo, de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora
dice el Señor de los ejércitos. Meditad vuestra situación. Sembrasteis mucho y cosechasteis poco. Comisteis sin saciaros. Bebisteis sin apagar la sed. Os vestisteis sin abrigaros. El que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor. Meditad en vuestra situación. Subid al monte, traed maderos, construid el templo, para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. Aleluya, 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 en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy la iglesia está celebrando a quien cariñosamente se le conoce como Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, un santo que es prácticamente contemporáneo, se celebra en este día porque es el aniversario de su muerte o de su apertura a la vida eterna. Pero sobre eso comentar un poquito más adelante, porque quiero primero comentar algo de la palabra de Dios que se nos pone delante de nosotros, como siempre.
para prepararnos para recibir a Jesús en la Eucaristía. Es decir, para preparar siempre, tener nuestro corazón o tener nuestra vida bien dispuesta a recibir al Señor. Ustedes que nos ven desde sus hogares, pues desde allá hacen su comunión espiritual, desde allá se unen al Señor y al sacrificio de Jesús en la Eucaristía. La palabra de Dios pues nos prepara a recibir a Jesús. También para que transforme nuestra vida, escuchándola y recibiéndola en su palabra, recibiéndola en su Eucaristía, nuestra vida es transformada para seguir construyendo el reino. Y estas palabras del profeta Ageo que hemos escuchado hoy, pues también es una invitación muy profunda a la conversión. Nosotros podemos hacer una lectura de cualquier texto del Antiguo o del Nuevo Testamento, buscando el momento en que fue escrito, las circunstancias históricas, qué es lo que estaba pasando en aquel momento, lo que brinda detalles muy interesantes con respecto a su traducción, a su manera de interpretar el texto. Luego también podemos buscar qué referencias podemos ver en estos textos con respecto a Jesús. Y ahí es lo que hace la iglesia siempre cuando mira el Antiguo Testamento. Busca cómo ese Antiguo Testamento, esa palabra de Dios dicha en el Antiguo Testamento, nos va mostrando el camino hacia Jesús. Porque Jesús es a fin de cuentas el centro de la Sagrada Escritura. Finalmente, podemos hacer una lectura desde nuestra situación específica. Bueno, ¿y qué nos dice a nosotros? ¿Y a qué me llama a mí? Y cómo esta lectura a mí, el día de hoy, aunque fue algo que fue escrito hace 1000 años atrás o miles de años atrás, nosotros podemos decir, espérate, pero es que esto me está diciendo algo. Y es muy llamativa este trozo particular que hemos leído del profeta Ageo en ese sentido, en una llamada que se nos hace a nosotros, cuando Ageo cuestionaba algo al pueblo, cuando ese pueblo decía, pero no es tiempo de construir o de reconstruir el templo. Y entonces el profeta transmite la palabra de Dios y dice, oye, ustedes están viviendo lo más chévere y el templo lo tienen en ruinas, y empieza a hacer unos reclamos. Entonces, delante de nosotros, pues podemos ver distintos aspectos, porque ciertamente el templo, cuando leemos sobre él en la Sagrada Escritura, pues puede significar muchas cosas. Recuerden, por ejemplo, Jesús en un momento dado dijo precisamente a los escribas, destruyan este templo, cuando le hablaban acerca del templo y lo fabuloso que era el templo de Jerusalén, y él dijo, destruyan el templo que yo en 3 días lo levantaré o lo reconstruiré. Y claro está, el mismo evangelio nos va a decir, Jesús hablaba del templo de su cuerpo y hacía referencia a la resurrección. En ese sentido, el mismo templo de Jerusalén se convertía en un símbolo de Jesús. Así pasa con nuestros templos también, esos templos que nosotros queremos cuidar con cariño y que tienen mucho significado para cada comunidad, sobre todo cuando los han construido con mucho esfuerzo. Pues esos templos son un símbolo, por una parte, de la comunidad que allí se reúne, porque esa comunidad son las piedras vivas de la iglesia, pero de igual manera es símbolo también de Cristo, de su cuerpo resucitado. El templo del Espíritu es Jesús y Él es el que nos da el Espíritu. Entonces, nosotros podemos ver de distintas maneras estas lecturas, o esta lectura particularmente que nos pide que pongamos atención al templo. Pues una comunidad podría decir, viste, tenemos que tener cuidado y tenemos que amar nuestros lugares de culto y los tenemos que cuidar bien porque somos capaces de cuidar cualquier otra cosa y luego esto lo dejamos para último. Eso puede ser verdad y entonces uno tiene que pensar precisamente en nuestra vida qué significan esos lugares en los que nosotros vamos y nos reunimos. Más aún cuando en estos tiempos de pandemia muchas personas han optado por no llegar a los templos porque tienen que proteger su salud. Y los que llegamos pues tenemos que llegar con todas las precauciones habidas y por haber. Y luego de haber pasado todas las circunstancias que hemos pasado en Puerto Rico, que han de hecho afectado muchísimos de nuestros templos. Antes de ayer llovió terriblemente. Y si mal no recuerdo bien la noticia, en Utuado, uno de los lugares en los que llovió torrencialmente, la lluvia destruyó el estacionamiento de la iglesia o la capilla católica que estaba allá al lado. Así que hay situaciones de la naturaleza que cogen y malogran estos lugares nuestros de culto. Y nosotros lo vivimos en María, en el sur de nuestra isla, en el suroeste.
lo vivieron con los terremotos, o sea, nosotros vimos iglesias totalmente destruidas por los terremotos. Entonces ahí las comunidades ven una llamada a la solidaridad de ayudarse unos a otros en esos momentos, pero luego ya nos restauramos nosotros, nos ayudamos, estamos bien, estamos tranquilos, ¿y qué va a pasar con ese templo? Así que ahí básicamente, directamente lo que decía el profeta, pero también podemos pensar cuando miramos ese templo en nuestra comunidad, cómo trabajamos por nuestra comunidad, cómo fortalecemos los lazos de nuestra comunidad. En el caso de la mayoría de nosotros, de nuestra comunidad parroquial, cómo nosotros podemos hacer que se fortalezca ese templo en el que vive el Espíritu, a base de la caridad, de la solidaridad, del diálogo, de la participación. Es un llamado también que hace el profeta, a que nosotros podamos ver nuestra vida de comunidad como un ejemplo, como un lugar desde el que se manifiesta a Jesucristo a todos aquellos que habitan alrededor de cada una de nuestras comunidades parroquiales. Pero también podemos pensar en nuestra vida porque nosotros somos templos del Espíritu. Y también nosotros ponemos prioridades a aquellas cosas con las que bregamos de nuestra propia existencia. Piensen en lo siguiente. Si nosotros hablamos acerca de la salud, sabemos que la salud es un tema complejo. Entonces podemos hablar de la salud física y tenemos que estar pendientes del azúcar, de la presión, de lo que sea, del corazón, de nuestro sistema respiratorio, ¿verdad? Ahora con toda esta situación del COVID se nos ha puesto mucho más conscientes de cómo podemos ser vulnerables, de cómo tenemos que estar vacunados, de cómo tenemos que velar por la higiene. Así que estamos ahí pendientes si nos lavamos las manos y si llevamos el sanitizer, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos está diciendo, y los otros días vi un anuncio de Fondos Unidos muy hermoso, porque hablaba acerca de cómo combatir el COVID. Y te decía, come bien, haz ejercicio, vela por estos aspectos de tu salud, lávate las manos, ponte mascarilla, vacúnate. Así que iba en distintos niveles. Pero lo más interesante era que los primeros niveles son los niveles de cuidar la salud física en general. La buena alimentación, el ejercicio, el buen descanso, etcétera, lo que hemos escuchado cientos de veces. Y nosotros podemos poner mucha atención a eso. Pero también se puede desequilibrar nuestra vida. Y entonces estamos, como lo que decía el profeta a los israelitas, vivimos en tremendas casas y el templo está destruido. Si nosotros no atendemos nuestra salud espiritual, pues también está la salud emocional. Y hoy en día estamos clarísimos con respecto a la salud emocional. Cualquier cosa que nos haga decir, ay, cualquier persona que diga algo que me duele, inmediatamente pienso, es que me afecta emocionalmente. O las luchas diarias que podemos tener también nos afectan. Volvemos, toda esta situación de la pandemia nos ha afectado emocionalmente. Pero está de hecho también la salud espiritual, que no es otra cosa que mi relación con Dios y cómo yo alimento, mantengo esa relación con Dios. Y eso necesita tanto cuidado como cualquier otra cosa. De ahí es que la existencia humana, nuestra persona, tiene que estar pendiente de todos esos detalles. No puede haber una buena salud espiritual sin una buena salud física. Ahora, podría deteriorarse la salud física cuando ya yo he hecho todo lo que tengo que hacer para mantenerme en salud. Si lo he hecho y aún así viene una condición de salud, lo que sea, eso no está bajo mi control. Llega en medio de esas circunstancias que son adversas porque mi salud se ve deteriorada, puede crecer entonces también la salud espiritual. En términos de que una persona es capaz de vivir con aceptación y en ofrecimiento al Padre bueno de toda la vida y de todo lo que le pasa, uniéndose a los sufrimientos de Cristo por la salvación de la humanidad. Entonces ahí se unen ciertos elementos que nos ayudan a nosotros a crecer y a fortalecer nuestra vida espiritual. Por otra parte, tenemos que estar pendientes a la palabra de Dios que se nos proclama, tenemos que estar pendientes a unirnos para celebrar a Jesucristo, es lo que hacemos en el templo cuando vamos los domingos a misa. Tenemos que estar pendientes de vivir por nuestra vida de gracia, como acceder a los sacramentos, a la confesión si me es oportuno y si lo necesito, o si tengo la posibilidad de llegar a Él. Tengo que buscar formar más mi fe y conocer más y mejor de mi fe, ya sea porque leo, porque busco programas. Y hoy en día, mira que hoy sí que hay recursos. Ya antes, todas las parroquias pues necesitaban ciertas cosas, pues teníamos que tener clases de Biblia, catequesis, toda una serie de recursos para que los fieles pudieran llegar al templo
Y era a las horas que el templo lo permitiera. Hoy en día pues ya tenemos unas oportunidades mayores de conocer. Y por favor no se limiten y no crean que la forma de formarse en la fe es leer mensajitos por WhatsApp. Eso no es. Eso es una notita inspiradora que puede durar 5 minutos y que de hecho puede ser una gran mentira lo que me envíen por WhatsApp. Uno tiene que también aprender a discernir contenidos. Buscar contenidos que efectivamente me formen. Y generalmente para formarme eso requiere disciplina. Uno no forma la fe en 3 segundos, ¿verdad? Abrí, leí un mensajito, eso me puede ayudar por un ratito, está chévere, ¿verdad? Eso es como ir al puesto y echarle un vellón de gasolina al carro. Pues te va a llevar hasta tu casa si está cerca, pero te va a dejar a pie. Y a veces vivimos nuestra fe con velloncitos inspiracionales, ¿verdad? Cada vez que puedo echo 3 gotitas y nada más, ¿no? El que piensa a largo plazo va y llena el tanque. Y entonces también la formación, el conocer de nuestra fe requiere de nosotros esfuerzo y sacrificio también, y requiere que demos de nuestro tiempo. Así que estas cosas alimentan y fortalecen la fe, la dirección espiritual. Están las herramientas para que nosotros fortalezcamos nuestra vida. Y el profeta entonces lo que nos está diciendo es, bueno, qué chévere que estás atendiendo tu salud, atiende tu vida espiritual, reconstruye el templo. Nosotros también podemos notar en nuestra vida que cuando se nos desestabilizan unas áreas, otras se nos van. Suele pasar para que tengan, vuelvo a dar otro ejemplo para que entiendan esto. Uno crea una estructura que me ayuda en mi vida espiritual, y en esta estructura pues yo a cierta hora hago esto, a esta hora hago esto otro, a esta hora hago lo demás, y este día es el que voy a misa, y para eso también, y creo una estructura. Y llegaron las vacaciones. Usted se montó en un avión, un carro y se fue por 2 semanas a otro lugar. Y le vira la estructura. Se la cambia por 2 semanas. Ya cuando usted llega ni reza, ni va a misa, ni hace nada de lo que estaba acostumbrado a hacer porque se le cayó la estructura cuando usted fue de vacaciones. Entonces las vacaciones también son necesarias porque usted necesita ese descanso. Pero precisamente por eso, cuando estamos pendientes de todas las cosas, uno dice y planifica y está atento de ir y velar por la vida espiritual. Y vuelvo a dar el mismo ejemplo para que lo entiendan perfectamente bien. Si usted se va de vacaciones y usted, por ejemplo, tiene condiciones de salud que tiene que atender y usted bebe medicamentos, usted va a asegurarse de que en su maleta estén los medicamentos. Y si usted es una persona vanidosa, se va a llevar 3 maletas porque va a tener ropa distinta para 2 momentos del día durante todos esos días, y va a llenar 2 maletas con toda la ropa porque se tiene que ver regio o regia. Hasta el blower se lo llevan porque el blower de los no funciona, no sirve el blower de los hoteles. Así que se llevan todo para estar. ¿Y cuántos zapatos se llevan? Y se llevan una colección de todos, porque cada día tienen que llevar zapatos distintos y qué sé yo qué más. No me digas tú a mí que tú no puedes averiguar dónde va a ser la misa del domingo. Si tú planificas tan bien hasta cómo te vas a vestir y cómo vas a machear, ¿verdad? Y cómo va a combinar la ropa que te vas a poner, porque entonces tiene que combinar. Y tú pasas todo ese tiempo para planificar simple y sencillamente cómo te vas a ver a gente que tú le vas a pasar por al frente y no se van a encontrar contigo jamás en la vida. Si tú puedes planificar eso también, ¿por qué no puedes planificar tu vida espiritual? ¿Por qué no puedes planificar tu momento de encuentro, de oración, del rosario? ¿Por qué no lo puedes planificar? Tienes que estar pendiente, porque si no, eres el que vive en casas de madera y el templo está en ruina. Otro elemento interesantísimo de esa lectura del profeta Ageo es cómo nos muestra que si obramos de una manera, eso va a tener consecuencias. Y nos está diciendo, vela las consecuencias. Y él, en su modo de hablar, dice, miren lo que está pasando, miren su vida. Hacen esto y miren lo que está pasando. Tratan de hacer esto y esto no rinde frutos. Y esto no rinde frutos y no rinde frutos porque esto que es importante, que es tu relación con Dios, lo tienes descuidado. Y al descuidar tu relación con Dios, todo lo demás pierde sentido. Pierde sentido. Así que espectacular la lectura del profeta Ageo. En ese sentido, podríamos hablar un poco del Padre Pío y de su vida de santidad. Ciertamente hay aspectos llamativos de la vida de los santos, que son hermosos. Trágicamente, a veces los que más nos llaman la atención. Pues de Padre Pío ya llama mucho la atención sus estigmas.
que no es otra cosa que la identificación con los sufrimientos de Cristo, que van a tener un signo visible, se van a ver, se van a notar, se identifica tanto con la pasión del Señor, que el Señor les regala y le obsequia las mismas marcas de la pasión. Pero entonces, ese es un solo aspecto de esa vida de santidad. Este es un hombre que desde temprana edad, desde su juventud, entró a los frailes capuchinos, vive con rigurosidad personal las reglas de los hermanos menores capuchinos, se dedica y desde muy temprano en su vida también, igual que pasa con nuestro beato Carlos Manuel, enfrenta problemas de salud y ofrece y está en un constante ofrecimiento, y mientras ofrece su vida en medio de las dolencias de la salud, sirve a su prójimo desde su vida y desde su vocación de franciscano y luego desde su ministerio sacerdotal, en la confesión, en la dirección espiritual, en la atención de la gente. La santidad del Padre Pío está en el servicio que da, y luego eso va a repercutir en unos dones también particulares que va a tener esa vida de santidad, pero fue una vida de entrega y de sacrificio al prójimo. Y eso es lo ejemplar de los santos, porque a fin de cuentas el resto, nosotros que miramos a los santos no solamente por su intercesión, sino también para que nos enseñen a vivir. ¿Cómo viviste tú para yo poder vivir en santidad? ¿A qué yo aspiro? ¿A tener los estigmas? No, eso es un regalo de Dios muy particular para esa persona. ¿Pero a qué puedo aspirar? Puedo aspirar a servir, a entregarme, a ofrecerme al Padre bueno, de la misma manera que lo hizo el Padre Pío. A eso puedo aspirar, a vivir un sacerdocio de servicio. Y todos los demás podemos aspirar también a buscar momentos en los que yo pueda mostrarle a los demás el amor y la misericordia del Padre. El Evangelio, un evangelio corto, del que no se nos habla nada con respecto a Jesús, porque se nos está hablando específicamente de Herodes. Y es también un dato muy curioso del Evangelio, en el que ya sabemos lo que hizo Herodes. Herodes fue el que mandó, lo dice ahí, yo mandé a decapitar a Juan. ¿Con qué dureza trata el Evangelio precisamente este evento? Cuando se nos narra el martirio de Juan el Bautista, se nos habla de cómo Herodes miraba con aprecio a Juan y lo mandó a decapitar. Y lo mandó a decapitar, en un momento medio extraño, ¿verdad? Estaba en este banquete, aquella bailó y ya sabemos la historia. Y cómo le costó en ese momento, pero cumplió con su palabra y allá lo mandó a matar. Y allá muere mártir Juan el Bautista en testimonio. Pues lo que es la grandeza del martirio de aquellos que dan la vida. Pero ahora se nos presenta a Herodes diciendo: a Juan lo manda a matar yo, entonces así que Juan no es. Pero qué sé yo, da este sabor de que como que otro más que maldea a quitar la vida. Estas tragedias tan terribles de las personas de poder que se nos muestra en el Evangelio. Y toda esta conversación surge a base de que sabe Herodes, le hablan acerca de Jesús. Así que poco después de Juan el Bautista, pues ahora está oyendo acerca de este otro que estaba predicando y está hablando, y ahora nuevamente tiene interés en conocer a Jesús. Y es otra llamada de alerta y de conversión, ¿verdad? ¿Quiere conocer a Jesús para qué? Y ahí estamos también nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve? Y creo también, y quiero también pues aclarar que pienso que en la mayoría de las ocasiones nosotros queremos conocer a Dios porque sabemos que unidos a Él algo pasa en nuestra vida que es para bien. Y está muy bien que tengamos deseos de conocer al Señor. Y esto se nos presenta en el Evangelio para que tengamos rectitud de intención, para que nuestro corazón se ponga en su lugar. ¿Para qué quiero? Hace unas semanas atrás hablábamos del fariseo que invitó a Jesús. Quería que Jesús fuera a comer con él, un fariseo. Jesús dijo que sí. Él quería que fuera a su casa. ¿Para qué? Pues terminó siendo para hacer juicios. En el caso de Zaqueo, Zaqueo tenía interés en ver a Jesús y se trepó al árbol. Y ahí Jesús le va a decir a Zaqueo:
voy para tu casa. En el caso de Mateo, San Mateo, lo vimos antes de ayer, estaba trabajando, estaba en la mesa de los impuestos, considerado por los judíos un sinvergüenza adicional, cobrando los impuestos de los judíos. Se pensaba que era un traidor hasta de su nación. Y Jesús lo vio en medio del trabajo y le dijo, ven y sígueme. Mateo dejó la mesa y dijo, ok, y se fue a su casa y los hospedó e invitó a Jesús a comer. Y con Jesús, allí fue y estaba Mateo, Jesús y el resto de los sinvergüenzas amigos de Jesús, de Mateo. Y lo digo porque es lo que dice el Evangelio. Los fariseos dijeron, ese come con pecadores. Es extraordinario, ¿verdad? Y ahí está Jesús. Y luego Mateo terminó siendo apóstol del Señor. Terminó predicando el Evangelio, nos obsequió un Evangelio, el Evangelio de San Mateo. Termina dando la vida por el Señor Jesús. Herodes quería conocer a Jesús. Y lo va a conocer. Porque Pilato en algún momento dado va a coger y lo va a mandar donde Herodes en medio de la pasión. ¿Y qué va a querer Herodes? Hazme un milagrito, haz algo, déjame ver. Su intención era torcida. Y el querer conocer a Jesús no iba a propiciar en él un cambio de vida, no iba a propiciar en él en la conversión. Hay personas que de vez en cuando se pueden encontrar con un creyente diciéndole, pero muéstrame a Dios, muéstrame a Dios. Y en ese momento que te lo están diciendo y piden esa prueba, no hay un deseo auténtico de conocer a Dios. De hecho, tienen un deseo de hacerte quedar mal. De hacerte quedar mal. Entonces, nosotros sí podemos en este momento decir, wow, yo podría tener una intención también que no esté muy clara cuando digo, Señor, quiero estar contigo, pero puedo querer como Herodes, quiero manipularte, quiero que tú hagas lo que yo quiero, o sea, quiero llevarte a ti y no quiero que tú me lleves a mí. La palabra de Dios nos invita siempre a purificar nuestra vida y a ser mejores. Y eso está bien, eso es parte, es que eso es propio de lo que obra la misericordia de Dios en nosotros. Nosotros nos reconocemos pecadores y pecadoras delante del Señor, pues lo somos. Y fallamos y sabemos, eso lo decimos al principio de cada misa. Nosotros sabemos que el Señor con su misericordia nos acoge y nos recibe siempre. Nosotros sabemos que Dios quiere que estemos con Él toda la eternidad y que Él nos quiere llevar al cielo. Y así también, por esa experiencia que tenemos de su gran amor hacia nosotros, de ahí tiene que existir en nosotros un deseo de cada día crecer en santidad, de ser mejores. Aunque yo supiera, y no lo sé, pero aunque yo supiera que si yo me muero hoy, el Señor sin duda alguna me llevaría directamente al cielo, no importa cómo yo esté. Eso no debe quitar en mí el deseo de yo querer ser mejor. Aunque tuviera una garantía absoluta, no importa. Mira, tú hagas lo que hagas, vas a ir al cielo, tienes la garantía absoluta. Que no es así, estoy diciendo que si lo supiera, no me vayan a sacar esto de contexto. Sacan las cosas de contexto y termina uno diciendo un disparate y la gente diciendo barbaridades. No estoy diciendo de que sea así, estoy diciendo que aunque fuera así, yo porque Dios me ama como me ha amado, yo estoy movido a la perfección y a la santidad por aquel que me ha amado, a unirme a Él, a ser mejor y a revelarle a Él, porque a fin de cuentas, ¿cómo voy a poder dar testimonio de la grandeza del amor de Dios si yo no amo igual? ¿Cómo puedo predicar yo de que Dios ama si yo no hago el esfuerzo de manifestar eso hacia los demás? Si en mi vida no existe la caridad y el amor hacia los demás, no puede dar testimonio del amor de Dios. Yo no puedo ir diciendo, mira que mucho Dios te ama, dando bofetadas. No. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, pues si Dios me ama así como lo que tú me estás mostrando, yo no quiero que me ame. Si tú vas por la vida dándome bofetones. Ese no es el camino. Sin embargo, cuando vivimos la caridad hacia el prójimo, y eso ha pasado cantidad de veces, de personas que se han convertido al Señor porque han recibido de los cristianos caridad. Y al recibir caridad y amor, entonces dice, ¿pero qué es lo que te mueve? ¿Por qué tú obras así? Y entonces uno dice, pues esto es porque esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida.
Y yo estoy llamado a servirte y ayudarte. Y entonces ahí viene y dice, pues yo ahí sí, quiero de ese Dios que ama, quiero de ese Dios que muestra misericordia, quiero de ese Dios que está lleno de amor. Hoy, por intercesión del Padre Pío, pedimos al Señor que nos ayude a vivir intensamente su misericordia, no solamente acogiendo la que Él tiene por nosotros, sino dándola a los demás. Le pedimos que siguiendo la exhortación que nos ha hecho el profeta Ageo, cuidemos nuestro templo interior, también que cuidemos aquellos templos en los que nos reunimos como iglesia, pero que cuidemos nuestro templo interior y que cuidemos de nuestra iglesia, piedras vivas en las que vive auténticamente el Espíritu. Amén. Poniendo toda nuestra confianza en el Padre bueno que nos ama, le presentamos nuestras peticiones. Por las comunidades cristianas, para que sean una manifestación creíble de la gloria de Dios que quiere salvar a la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que iluminen con sus vidas la existencia de los hombres y les muestren caminos válidos para buscar el reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que el Señor les conceda una mirada lúcida para descubrir las injusticias de nuestra sociedad y una voluntad firme para ayudar a los más desfavorecidos, promoviendo la justicia, la paz, para ayudar para el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. El Padre Pío estuvo abierto a todos los que se acercaron a él como instrumento de la gracia y de la misericordia divina. Pedimos que todos los devotos e hijos espirituales del Padre Pío tengan esta misma inquietud hacia los demás en espíritu de solidaridad fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la salud de sacerdotes, diáconos, feligreses, religiosos y religiosas. Por Olga Molina, familia Carmona Colón. Por Katy Oberhaus, esposo Sánchez, Julie González, Olga Molina, Marisa Pastrana y Alberto Sierra. Carmen Burgos Sánchez, Monín y Edita Rivera, Carmencita Rodríguez, Rosario Rivera, Ana Figueroa, Carmen Catriche, Iluminada Taneo, Fernando Acosta, Evelia y Teresa Sierra Viera, Cuca y Camilo, Rómulo Corrada del Río, Evelyn Feliciano Ayala, Jesús Marrero y Clarichín, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por el diácono Luis Orlando del Río en el primer aniversario de su muerte. También pedimos por el Edson Zapata Pérez, Walter Rodríguez Vega, Eliot Vélez Diepa, Calip Muñoz Morales, Policarpio Rodríguez, Betsy Sayas, Jenny Jiménez de Beltrán, Chago Beltrán, Manuela Casanova, Graciano Sierra, María S. Viera, Rafael Sierra Pastrana, Andrea Pastrana, José Ramón Viera Sánchez, Emanuel Colón, Miriam Burgos Sánchez, Joe Santiago y su papatito, Sol Yolanda Aguilar, Angie Literas, Milagros Cáceres, Felicita Pérez, Pablo y José Latorre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias al éxito de pasar reválida de consejería de Liamari Marrero Pérez, ofrecen sus padres. Acción de gracias al Santo Cristo de los Milagros, ofrece Melba Sierra y familia,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que hoy te presentamos. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién es ese que camina por el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús. Es Jesús. ¿Quién es ese que los mares le obedecen? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida? Y pecados con su muerte perdonó. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Pío de Pietrelcina una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavius, obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Por la eficacia de este sacramento te pedimos, Padre, que ejemplo de San Pío de Pietrelcina, nos conduzca siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo la buena obra que ha comenzado en nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque